ahora, cuando estén en la universidad, cuando salgan de la universidad, siempre se trabaja, se necesita el tanto por ciento. Y este tema es bastante antiguo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, he extraído un fragmento de una obra en la cual vamos a leer y ustedes van a darse cuenta de que este tema, pues, es desde que se inició, digamos, el intercambio comercial, hace muchísimo tiempo, el, ya se desarrollaba el tanto por ciento. Entonces, a ver, veamos de qué se trata esta pequeña lectura. Dice, el papel de corredores y escribanos en el cobro de las alcabalas. Bueno, las alcabalas hasta ahora en algunos distritos, cuando tú asistes a estas ferias, eh, a los que venden, a los que, digamos, ocupan un lugar para poder expender sus productos, el municipio les cobra un impuesto y a ese impuesto le llaman alcabalas, ¿no? Todavía hay ese término, se utiliza. Entonces, en este fragmento veamos de qué se trata esto del impuesto llamado alcabalas. Dice, el fragmento de la crónica alfonsina hay que interpretarlo, pues en él sentido de que la alcabala era un impuesto, ¿ya? Un impuesto nuevo entre los impuestos generales, como dice Leo, ¿no? Un cupo, sí, tipo un cupo, ¿no? En realidad pero es oficial, digamos, ¿no? Entonces, fue, en efecto, Alfonso XI quien, como tanto se ha repetido, pidió a las Cortes la aprobación de ese tributo para atender a los gastos del cerco de Algeciras. En las Cortes de Burgos de 1342, imagínense, 1342, todavía no habían llegado los europeos a América, se estableció el impuesto con el nombre de veintena, veintena. Entonces hubo un impuesto, dice, llamado alcabala, eh, el cual era una veintena. ¿Y qué cosa es una veintena? Dice, por ser su cuantía el 5%. Ah, miren, ¿ven? El 5%. O sea que en ese año crean un impuesto, ya existía, ¿no? Pero esto es un nuevo impuesto llamado veintena, que viene a ser el 5%. Es decir, una veintena era conocido como la 20ª parte del valor de las transacciones. Entonces, imagínense, en 1342 ya se hablaba de, inclusive antes, sobre el tanto por ciento. Pero no le decían, por ejemplo, 5%, sino 5%. Y el 5% tenía un nombre especial, veintena, ¿no? Ahora, pues, nadie le dice, pues, al 5% veintena. Eh, Dice, con lo recaudado se atendería a los gastos de guerra indicados y al mantenimiento de los castillos fronterizos. Imagínense, debe estar, esto es una obra de la cual se ha extraído un fragmento, y en dicho fragmento, como ya en aquella época se hablaba del tanto por ciento, ¿eh? Y este era un impuesto conocido como veintena, el cual era un impuesto que servía para atender, dice, gastos de guerra y a la vez el mantenimiento de los castillos.
Las Cortes aprobaron el impuesto solo para el tiempo que el cerco durase, aunque ciertos autores piensan que lo concedieron por 6 años. Algún tiempo después, en las Cortes de Alcalá de Henares de 1349, se prorrogó la alcabala con un fin análogo: subvenir a los gastos de guerra contra los moros de Gibraltar, pero esta vez sin fijar término. Bueno, entonces, dice, las concesiones se fueron haciendo habituales, con uno u otro masivo, hasta que las Cortes de Madrid de 1393, que declararon la mayoría de edad de Enrique III, concedieron al rey la alcabala como impuesto permanente. Bien, entonces, ya este tema es muy antiguo inclusive, ¿no? Es muy necesario, se aplica un montón, como les decía. En todas las transacciones comerciales se aplica el tanto por ciento. Y no solo en las transacciones comerciales, ¿no? También en realidad en todas las disciplinas se aplica el tanto por ciento. Mientras trabajes con números, pues aplicas el tanto por ciento, ¿no? Entonces puedes ver, imagínense, eso es de 1342, ¿ah? Estamos 2022. Y antes de eso, inclusive, seguramente ya se manejaba, ya se conocía, se utilizaba, pues, el tanto por ciento. Pues bien, ¿y qué cosa viene a ser entonces el tanto por ciento, ya que es un tema importante y tan antiguo? Muy bien. El tanto por ciento lo que quiere decir es cuando uno dice por ciento, en realidad lo que quiere decir es por cada 100. Por cada 100. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que la cantidad que tengas, no sé cuánto, se hace una analogía con 100, es decir, la cantidad que tengo la declaro como si fuese 100, pero 100 partes iguales, ¿ok? En otras palabras, podría decir que la cantidad que tengo, sin importar qué cantidad sea, pues la divido en 100 partes iguales. Así que esas 100 partes iguales se denomina 100%. Aunque claro, en esa época podría haber sido 100% llamado, ¿no? Ahora ya no se llama 100%, sino sería 100% con este símbolo. Pero ¿qué cosa quiere decir 100%? Es decir, todas las 100 partes en las cuales has dividido esa cantidad que tienes. Entonces, por eso les decía, es como hacer que valga la cantidad que tengo, hacer que valga 100. Y para ello se divide en 100 partes iguales. Y si tomara todas esas 100 partes, o sea, de nuevo tomo todo, sería 100%. Pero si no tomo todo y solo tomo 3 partes de esas 100, pues se denominaría 3 partes de 100. Pero 3 partes de 100, ¿ok? 3 partes iguales de 100 quiere decir 3 entre 100. 3 entre 100. Y 3 entre 100 se puede escribir como 3%. Entonces, cuando uno dice 100%, lo que te está diciendo es que ese simbolito, ¿ok? Ese símbolo llamado tanto por ciento es, en otras palabras, un número equivalente a denominador 100. O sea, si no quiero escribir ese tanto por ciento, lo que tendría que poner es 100, pero en el denominador. Entonces, la otra parte, que es el 100 que está a su lado, el 100 que está a su lado, ¿ok? Me refiero a él quedaría de igual manera en la parte superior. Entonces 100% es como decir 100 entre 100, en otras palabras. Bien, entonces,
hablar de tanto por ciento es decir que la cantidad que tenga, sin importar cuál sea, le corresponde. Hago una analogía con el valor 100. Esto vale 100. ¿Pero qué 100 qué? 100 partes iguales. Así que la cantidad de partes que tome se puede expresar como o con el símbolo de tanto por ciento. Estás tomando una cantidad respecto a 100. ¿Ok? Por ejemplo, de repente no se me ocurre tomar ya tres partes. De repente, en vez de tomar 1, 2, 3, puedo tomar 5 partes. Entonces, esas 5 partes, ¿cómo se expresa? Se expresaría 5 de 100. Pero eso es equivalente a escribir 5%. Entonces, este símbolo es como poner en el denominador 100 si transformas. Bien, ahora, esa cantidad se puede extraer. Esa cantidad se puede extraer a un valor determinado. Entonces, por ejemplo, si me dijesen 10%, hasta ahí entiendo que es 10 entre 100. Y cuando me dicen de 600, lo que me están diciendo es que divida o multiplique en este caso 10% que le multiplique a 600. Pero ya sabemos que en realidad el 10% quiere decir 10 entre 100. Entonces esto es 10 entre 100 de 600. Y obviamente el 10 entre 100 de 600 te quedaría 60. Así que el 10% de 600 es 60. Bueno, y así podríamos hacer el 40% de 30, el 25% de 8, etc. Muy bien. Entonces, ese simbolito del tanto por ciento, de donde también dice, se puede observar que el tanto por ciento se puede simplificar con 2 ceros, siempre que fuera posible. O sea que es cierto que cuando a mí me digan, a ver, vas a extraerle el 7% a una cantidad que tenga 2 ceros, por ejemplo el 800, es obvio que de frente puedo tomar o simplificar ese tanto por ciento con 2 ceros. ¿Y por qué digo que es obvio? Porque el 7% ya sabemos que es 100 en el denominador, y como se está multiplicando por 800, pues esos ceros se cancelarían y ya está. A eso se refiere esa nota. Bueno, entonces puedo extraerle ese tanto por ciento a alguna cantidad. ¿Ok? Y si es que fuese el 100% de una cantidad, pues significa lo mismo. O sea, es decir, la cantidad. Si me dijesen, ¿no? El 100% de 70, pues ya sé que el 100% es lo mismo que escribir 100 entre 100, y 100 entre 100 es 1. Así que si multiplico por 70, al final me sigue dando 70, ¿no? A eso se refiere. A eso se refiere dicha nota. Listo. Ahora, hay algunos tantos por ciento que son muy conocidos. O sea, ya su uso es bastante cotidiano. Entonces vamos a tener aquí tanto por ciento comunes. Van a ser comunes, o sea, frecuentes. Siempre son usados. Ya, ¿quiénes son esos tantos por ciento comunes? Por ejemplo, el 200%. ¿Y el 200% qué significa? El 200% significa 2 veces 100%, 2 veces 100%, pero el 100% es 1. Así que en otras palabras,
200% quiere decir 2, o el doble. Si me dicen 600%, entonces, querría decir 6 veces. Y si fuese 500%, entonces me está diciendo 5 veces. ¿Ve? Entonces, estas de acá vienen a ser tantos por ciento bastante comunes. Pero también puede haber el 50%, y ese es equivalente a un medio. O en vez de decir un medio, puedo decir 0,50. Entonces, el tanto por ciento se puede expresar prácticamente en fracción y a su vez en decimal. Esa es una ventaja. Este número se puede expresar como, como fracción y como número en sí. ¿Ve? Ahí está como decimal. Claro que en el anterior no. Tú me dirás, ¿qué pasó? En el anterior no es decimal. Sí, es cierto. O sea, no necesariamente puede convertirse en decimal. Puede ser también un entero. Otro ejemplo, aquí tenemos que el 75%, por ejemplo, se puede convertir en 3/4. Y 3/4 es como decir 0,75. ¿Ve? Bueno, y así. Entonces, estos, el 12,5% o un octavo, el 37,5% o 3/8, el 33,3 periódico puro por ciento, un tercio, el 66,6 periódico puro por ciento, será lo mismo que 2/3. Esos son los tantos por ciento bastante comunes. Y ya sabemos que esos tantos por ciento se puede aplicar a cualquier cantidad. Bien, entonces ahora viene, ¿qué es el porcentaje? A veces confundimos, ¿no? Para todos pareciese, a veces nos pasa que tanto el porcentaje pareciera igual al tanto por ciento, ¿no? O el tanto por ciento igual que el porcentaje. Pues no, no son iguales. No es lo mismo porcentaje que tanto por ciento. El tanto por ciento se les denomina a estas cantidades. A esta de acá y a estas de acá. A esas se les denomina tanto por ciento. Pero porcentaje dice es el resultado de aplicar el tanto por ciento a alguna cantidad. Ah, ya. Cuando tú le aplicas ese tanto por ciento a alguna cantidad, el resultado se denomina porcentaje. Entonces, por ejemplo, voy a aplicarle el 25%, se me ocurre, a 200. El 25% de 200. Como hace ratos vimos, el tanto por ciento se puede simplificar con 2 ceros, porque ya sabemos que es un 100 debajo el tanto por ciento. Y 25 por 2 aquí me quedaría 50. Entonces, al resultado, es decir, a él se le va a denominar porcentaje. ¿Ok? Es el porcentaje 50 después de haberle aplicado el 25% a 200. Muy bien. Entonces, hay muchas cosas que hablar sobre sobre estos números, ¿no? El tanto por ciento. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para ir entendiendo mejor esto. A ver, veamos entonces. A ver, esto dejo un momento y vamos haciendo algunos. Ya, empecemos con los primeros, a ver de qué se trata y rápidamente resolvamos. Dice en este primer ejercicio que una señora lleva 3.000 naranjas al mercado. ¿Ya? 3.000 naranjas al mercado. Y encuentra que el 20% está malogrado y que solo pudo vender 70% de los buenos. ¿Cuántos quedaron sin vender? Muy bien, entonces dice que el 20% de los 3.000 está malogrado. Muy bien, entonces digo,
Si el 20% está malogrado, pues seguramente el 80% no está malogrado. Pero ese 80% que te acabo de mencionar es respecto a quién. El 80% de quién no está malogrado, porque el problema me dice el 20% sí. ¿Pero a quién se refiere? Se refiere al total, a 3.000. Entonces anotamos que el 80% de 3.000, ese de ahí no está malogrado. Y habíamos visto que se puede cancelar el tanto por ciento con 2 ceros y te va a quedar 80 por 30. Pero 80 por 30 viene a ser 2.400. Ah, ok. Entonces no está malogrado 2.400. Entonces dice, y solo pudo vender el 70% de los buenos. Bueno, cuando me dice buenos, obviamente se está refiriendo a los no malogrados. Los buenos. Y ya sé que son 2.400. Entonces, para saber cuántos vendió, tendría que hacer lo siguiente. Y dice, el 20% está malogrado y solo pudo vender el 70% de los buenos. Entonces aquí tenemos los buenos, que son 2.400. Pero de esos 2.400 ha hecho una venta. Y en la venta solo ha tomado el 70%. 70% de los buenos. O sea, de 2.400. Ya, eso es lo que ha vendido. Por lo tanto, lo que no vendió, si el 70% vende, entonces el 30% de esa misma cantidad no vende. Eso es lo que no vendió. Ahora dice, ¿cuántos quedaron sin vender? Bueno, entonces, ¿quiénes son los que quedaron sin vender? Los que quedaron sin vender ha sido el 30% de 2.400 ¿más quién? Más el 20% que estaba malogrado, pues sí. El 20% que estaba malogrado también no ha vendido. 20% de 3.000. Eso sería el 20% de 3.000 si calculamos. Eso es como cancelar el tanto por ciento con 2 ceros y obviamente eso es 600, ¿no? Entonces, 600 no vendió. Estos no vendió. ¿Por qué? Porque estaban malogrados. Entonces no pudo vender. No vendió. Ya, pero no solo ellos se quedaron sin vender. También aquí no vendió. Viene a ser esto de acá. Y el 30% de 2.400, ¿cuánto viene a ser ahora el 30% de 2.400? Ya sabes que se puede cancelar 2 ceros y el tanto por ciento, me va a quedar 30 por 24. Y eso es como 720. Entonces, de los 2.400 buenos, 720 vendió. O perdón, 720 no vendió. De los 2.400 buenos. 720 no vendió. Y tampoco vendió los malogrados. Y los malogrados son 600. Entonces quiere decir que la cantidad que no vendió tendría que ser la suma. Entonces sería 600 más 600 más 720. Y la respuesta sería 1.320. Ya está, ¿ve? Bueno, eso vendría a ser entonces el tanto por ciento, ¿no? La aplicación. ¿Qué tal? ¿Se comprendió? ¿Se entiende? ¿Qué les parece? Sí, profesor.
Sí se entiende. Ya, excelente. Excelente. Bueno, entonces sigamos resolviendo. Y cuando tengan dudas, me avisan. Vamos a ver ahora el ejercicio 2. Y luego les doy chance a ustedes para que puedan resolver también. Ya, entonces dice el número 2. De un conjunto de 800 personas, ¿ya? Dice, de un conjunto de 800 personas, el 75% son hombres y el resto mujeres. Entonces, si me dice que de 800 el 75% son hombres, ¿ya? Ahí está, hay una respuesta que ya dieron uno de sus compañeros. Entonces diría, hombres, H le voy a poner, va a ser igual a el 75% de 800. Y el 75% de 800 es como querer multiplicar, o bueno, el tanto por ciento ya se va a cancelar, pues, ¿no? Es como multiplicar solo 75 por 8, que es lo mismo que 600, pues sí, 75 por 8 es 600. Y quiere decir entonces que la cantidad de hombres que hay en esa reunión es 600. Y las chicas entonces será el resto. Y el resto sería 200. Pero ¿qué él dice luego? Sabiendo que el 80% de los hombres y el 15% de las mujeres fuman. Ah, ok. O sea que de esos 600 hombres, van a haber una parte que fuman y otra parte seguramente que no. Bueno, ahí me dice, sabiendo que el 80% de los hombres y el resto, no, sabiendo que el 80% de los hombres y el 15% de las mujeres fuman. ¿Ve? Muy bien, entonces si me dice que el 15% fuma, pues en el caso de los hombres, el 85% de ellos, o sea, de 600, entonces no fuman, pues. El 85% de 600 no fuma, porque dice que el 15% sí fuma, entonces el 85% no fuma. Simplificamos el tanto por ciento con los dos ceros y ya sé cuántos varones u hombres no fuman. Y si multiplicamos 85 por 6, eso viene a ser igual a 510. O sea que 510 hombres no fuman. Y en el caso de las chicas, el 15, sabiendo que el 80% de los hombres fuman. Ah, perdón, acá me estoy confundiendo con las chicas. Carambas, carambas, me estoy confundiendo con las chicas. Miren, dice, sabiendo que el 80% de los hombres fuman, obviamente si se trata de hombres, y me dice que el 80% de ellos fuman, el 20% serán los que no fuman, pues, porque el 80% sí fuma, el 20% no fuma. Y así, entonces, esto de acá en realidad vendría a ser 120. 120 hay que no fuman en el caso de los hombres. Y en el caso de las chicas, lo mismo, ¿no? De las 200 chicas, algunas no fuman y algunas sí fuman. ¿Qué dice? Dice que el 15% de las mujeres fuman. Por lo tanto, las que no fuman sería el 85%. En este caso de 200. Ya. Ellas serían las chicas que no fuman. ¿Y cuánto es el 85% de 200? Eso es como 170. O sea, hay 170 chicas que no fuman y hay 120 hombres que tampoco fuman. ¿Qué pide? ¿Cuántas personas no fuman eh, de dicho conjunto de personas? Bueno, entonces es cuestión simplemente de sumar. O sea,
Cuando me dice cuántas personas no fuman, la respuesta sería, en el caso de los hombres, hay 120 que no fuman. Y en el caso de las chicas, hay 170 que no fuman. Por lo tanto, ¿cuántos no fuman? 290 de personas, o 290 personas no fuman. ¿Ve? Ya, ahí está. Eso es lo que quiere decir ese texto. ¿Ok? Pasemos al siguiente. ¿Qué dice el 3? A ver, van a intentar ustedes. Dice, en una granja. Ah, ya, bueno, ahí está un poco grande. Ya, aquí. En una granja dice, el 20% son patos, el 45% gallinas y el resto pavos. Si el número de gallinas fuera el doble, o sea, si el número de gallinas se duplicara, ¿qué porcentaje del total serían pavos? ¿Qué porcentaje del total serían pavos? A ver, les dejo un par de minutos para que me digan cuánto es la respuesta. Ahí ya Leo, por ejemplo, ha mandado, a ver los demás qué opinan. A ver, un par de minutos. Ya veo que hay varias respuestas ahora sí. A ver, entonces vamos a ver, pues, ¿no? Eh, bueno, a ver, hemos ya hecho la uno, hemos visto la 2 y ahora la 3, ¿no? Entonces dice que en una granja el 20% son patos. Anoto entonces, pues, ¿no? Eh, a ver, digo, a ver, patos. Ya le voy a poner una PT. El 20%, yo no sé cuántos animalitos hay en total, pues, ¿no? Digamos, le voy a poner A de aves. Entonces, el 20% del total de aves es patos. Luego, gallinas va a ser igual al 45%. O sea que el 45% de A son gallinas. Y pavos sería lo demás, pues. Pero ¿cuánto es lo demás? Fácil, pues, ¿no? 20 más 45, 65, para que llegue al 100%, porque ese sería el total, sería el 35%. Por lo tanto, en la cantidad de pavos es 35% de A. Pero dice, si el número de gallinas fuera el doble. Ah, si el número de gallinas fuera el doble, entonces ya no sería 45% de A. El doble sería 90% de A. Pero no me dice nada respecto a los patos y tampoco a los pavos. Quiere decir que esos mantienen la misma cantidad, por decir así. Entonces acá sigue siendo 20% de A y aquí sigue siendo 35% de A. Pero si sumamos, ya cambia el total, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que se duplique el número de gallinas, el total sería 100% de A. Eso sería el total. Si tú sumabas, pues te daba el 100% de A. En cambio, en los otros se tiene que también ahora sumar. O mejor dicho, podríamos sumar. Pero si sumo, ¿cuánto me va a dar eso? A ver, 90, o perdón, 20 más 90 más 35. Y 20 más 90 más 35, pues te va a dar 145. Entonces, 145% ahora sería el total. Entonces, es como hacer una analogía. El 100% de antes ahora es como ser el 145% de A. La pregunta dice, ¿qué porcentaje del total serían pavos? Bueno, los pavos
es el 35% de A. Entonces, si el 100% es el 145% ahora, ¿cuánto sería el 35%? Porque eso es lo que quiero saber. Si el 100% de A vale 145% de A ahora, entonces el 35% ahora, ¿cuánto sería? ¿No? ¿Qué porcentaje sería? Bien, entonces esto es como una regla de tres, habrán escuchado alguna vez, ¿no? Entonces cuando se tiene esto, hay que multiplicar de manera cruzada, en aspa. ¿Pero por qué? Hay una relación en este caso directa. Si en vez de cuando el que está debajo está disminuyendo, y es obvio que si es 100% el total, el 35 será menos una parte. Entonces ahí lo que estamos viendo que es directamente proporcional, ¿no? O sea, cuando uno varía, hace que el otro varíe de la misma manera. Uno se incrementa o uno disminuye, pues el otro también disminuye. Y ahora tengo que resolver esto nada más. Entonces sería 35% que multiplica 100%. Bueno, sabemos que 35% cuando multiplique el 100% es como 1. O sea, es como multiplicarle a. Y por el otro lado me va a quedar el valor de X por 145% de A. Así que se va a cancelar el tanto por ciento con A y aquí el tanto por ciento con A. Así que me quedaría 35A entre 145. Y si dividimos 35 entre 145, ¿ok? Me va a quedar un número no exacto. Bueno, me va a quedar una fracción, bueno. X va a ser igual a 35 entre 35A entre 145. Si resuelves esa división, te sale equivalente a 7 entre 29. Pero 7 entre 29 es 0,23, 0,24, 1, 3, 7, 9. Bueno, ya, muchas cifras. Trabajemos solo con 4. Entonces, si trabajo solo con 4, sería 0,24, ni siquiera 3, sino 4 para redondear. Ya, ahora, esto es lo que se convierte a tanto por ciento. ¿Y cómo se convierte a tanto por ciento esta expresión? Pues multiplícale por 100%. Y eso me va a quedar entonces equivalente a 24,14% de A. Suponiendo que A fuera la cantidad inicial de aves, ¿no? Bueno, listo chicos. Entonces la pregunta era, si el número de gallinas fuera el doble, ¿qué porcentaje del total serían pavos? 24,14% del total de aves serían pavos ahora. O sea, no ha cambiado el número de pavos, por si acaso. El número de pavos era 35% de A, sigue siendo 35% de A. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué entonces está cambiando el valor? Es que antes su total era el 100%. Ahora su total es 145% de A. Por eso es que ha cambiado, ¿no? Y me sale 24,14%. Esa viene a ser entonces el porcentaje de pavos ahora que el número de gallinas, o si el número de gallinas se duplicara. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, ¿no? Ya veamos otro, ¿ya? Haré uno más para calentar. A ver, el 4. Ya, dice, si n, y aquí pondré, ya, si n aumenta, miren, si n aumenta en un 20%, ¿en cuánto aumentaría n al cubo? Y a ver, igual, les doy un par de minutos, ¿cuánto sería? Dice, si n aumenta en un 20%,
La pregunta dice, ¿en cuánto aumentará n al cubo? Y a ver, un par de minutos. El 4. Ah, me olvidé. En el ejercicio anterior, la respuesta de hecho sería 24,13, pues, ¿no? Porque no hay 14. Por el tema del redondeo, ¿no? Y veamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no les ha salido a todos? A ver, miren, dice, n aumenta en un 20%. Entonces, n inicialmente, ¿ya? Será 100%. N inicialmente será 100%. Voy a ponerle entonces 100% o simplemente 100% de n o n, son lo mismo, ¿ya? ¿Qué va a pasar, dice, con n? Va a aumentar. Se le va a sumar entonces 20% del mismo n. Así que el nuevo número será 120% de n. Ese es el nuevo número. A este número ahora le voy a elevar al cubo. Entonces desarrollo 120% de n elevado a la 3. Pero 120% se podría escribir también como 120 entre 100 de n al cubo. Y si eso fuese así, acá puedo simplificar esto, ¿ok? Me va a quedar 12 entre 10, pero como se va a elevar al cubo, el 12, ¿ok? Elevado a la 3 va a ser igual, el 12 elevado a la 3 va a ser igual a ver, 12 por 12, 144, ¿no? Multiplicado el 144 por 12, ¿cuánto te da? 1728, ¿no? 28. Muy bien, entonces te va a quedar 1728 dividido y el 10 elevado al cubo también. Pero el 10 al cubo es lo mismo que 100 por 10 elevado o multiplicado por n todo al cubo. Me dirán, no, profe, pero ¿y por qué no le estás haciendo así? ¿Por qué no le pones 1000, no? Ah, es que acuérdate que ese tanto por ciento, o mejor dicho, ese 100, cuando se pone en la parte superior, aparece el tanto por ciento. Entonces, me va a quedar en realidad 1728 entre 10. Y 1728 entre 10 es lo mismo que 700, o perdón, 172,8. ¿Ya? Y ese 100 que estaba debajo va a aparecer como tanto por ciento de n elevado al cubo. Entonces, dice, si n aumenta en un 20%, ¿en cuánto aumentará n elevado al cubo? Bueno, entonces sería 1700, o sea, 172,8% ahora sería. Antes, si no le hubiese yo aumentado nada, era el 100% de n. Y si lo elevaba al cubo, suponiendo que no le hubiese aumentado nada, y lo elevaba al cubo, pues seguía siendo 100% de n al cubo. Profe, si 100%, ¿no es que 100% es equivalente a 1? Entonces yo lo elevo al cubo, sigue siendo 1 al final. O sea, sigue siendo 100%. Por eso, entonces, 100% de n, si yo lo elevara al cubo, sigue siendo 100% de n, pero ahora al cubo. Pero cuando n aumenta en 20%, se convierte en 120% de n. Y cuando lo elevo al cubo, me sale 172,8% de n al cubo. Si comparamos
lo que hubiese sido si no aumentaba, con lo que es ahora que aumentó, hay una diferencia, ¿sí o no? Hay un cambio. Antes, si no hubiese hecho ningún aumento, hubiese seguido siendo 100% de n al cubo. Pero ahora, por aumentarle 20% a n, se ha vuelto 172,8% de n al cubo. Entonces, n al cubo, ¿cuánto? ¿Qué está pasando con n al cubo? ¿Quién me dice? ¿Qué está pasando con n al cubo? ¿Qué pasó? ¿Aumentó? Aumentó ¿Disminuyó? 32,8%. ¿Aumentó, sí o no? Claro. ¿Y cuánto aumentó? ¿Cómo sabría cuánto aumentó? ¿Cómo sé cuánto aumentó? ¿Mm? Restando. Muy bien. Entonces hay que restar. Mentalmente puedes restar. 172,8% menos 100%, pues me quedaría 72,8% se incrementó. O si quieres, aumentó n al cubo. Y ya está. Entonces, cuando a n, ya, que es 100%, lo elevo al cubo, lo nuevo es 100% de n al cubo. Pero si a n o 100% de n le sumo 20%, ahora es 120% de n. Y si a eso lo elevo al cubo, me queda 172,8% de n al cubo. Si comparamos después de elevar al cubo cuando aumenta n o sin aumentar n, vemos que hay un aumento de 72,8% y eso se consigue restando el 172,8 menos el 100%. Y esa sería la respuesta, 72,8%. ¿Ve? Esa era la clave. ¿Eh? Muy bien, ese sería el ejercicio 4. Ya, sigamos. A ver, el 5. Ahí está, el 5 está bonito ese ejercicio. Ya, una fija para su evaluación. ¿Ah? Así de ese. A ver, vamos a ver. Bueno, como la que estamos haciendo en realidad, ¿no? Ya, a ver, ¿quién me dice? A un cliente en una tienda se le concede un descuento del 20% sobre el precio del artículo. Luego va y lo compra en otro consiguiendo un descuento del 25% sobre el mismo repuesto, consiguiendo un ahorro de 35 soles. ¿Cuánto costaba el repuesto? Ya, listo. A ver, un par de minutos, ¿ah? Intenten todos, pues intenten. Cuando les doy este tiempito, intenten. Ya, estoy notando que ya han respondido 3 personas, ¿no? Entonces, a ver, veamos si así sale. Eh, a ver, dice, en la parte de verde dice, a un cliente en una tienda se le concede un descuento del 20% sobre el precio de un artículo. Entonces, en la parte de verde podríamos decir que a esta persona ese artículo le costó, ¿ya? Le costó 80% de su precio, no sé cuánto sería, le voy a poner P. O sea que a esa persona le costó 80% de P, porque dice que le disminuyeron 20%. En la de celeste dice que compraría en otra consiguiendo un descuento del 25% sobre el mismo repuesto. Entonces en la otra tienda le costaría, si descuentan 25%, 75%. Oye, pero ahí van a tener cuidado. No dice del mismo precio, ¿no? ¿Y por qué le voy a poner P de nuevo? Hay algunos ejercicios de este tipo
donde uno supone que es el mismo precio, pero en realidad no te dice en ningún momento que es el mismo precio, ¿no? Pero eh, aquí quizá podríamos tomar de que es el mismo precio cuando dice descuento del 25% sobre el mismo repuesto. Pero ustedes saben que el mismo repuesto, si tú vas a la tienda A, no, y en la tienda B, no significa que en ambas tiendas vale lo mismo, ¿no? Por eso le digo, van a tener cuidado. Pero en este ejercicio, en cambio, sí, se tiene que tomar como si fuese el mismo precio, porque no hay otro dato, ¿no? No hay otra cosa más con la cual podría desarrollar. Entonces, si es así, díganme, ¿cuánto ahorra? ¿Cuánto ahorra? ¿Cuánto es su ahorro entre uno y otro? Y el ahorro sería, ya, está bien, John, es 35, pero a nivel de tanto por ciento, ¿cuánto sería el ahorro en tanto por ciento? 45. ¿Mm? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dijeron? ¿35? No, 35 es el ahorro que dice la parte de amarillo. Pero ya bueno, voy a anotar 35. Pero eso, en el primero, si hubiese comprado, le valía esto. Y en el segundo le vale esto. ¿Ahorra o no ahorra ahí entre una tienda y otra? ¿Cuánto ahorra entre una tienda y otra tienda? 5%. Ajá. Entonces, eso que acaba de decir su compañera es el ahorro, 5% de P. Pero yo sé cuánto es ese ahorro. Ese ahorro es 35. Ahora calculo el precio. P será igual a 35 entre 5%. Pero sabemos que el 5% se escribe como un 5 sobre 100. Entonces sería 35. Y en vez de poner 5%, este 5% se puede poner como 5 entre 100. Así que el 100 pasaría a multiplicar y el 5 pasaría a dividir. De acá te queda 7 y 7 por 100, 700. Entonces la respuesta, por eso dice, ¿cuánto costaba el repuesto? Pues en ambas tiendas costaba lo mismo. 700 en el uno y en el otro, sino que en el primero le descontaron 20 y en el otro 25. Ya está. ¿Ve? Bueno, eso vendría a ser el problema 5. Ahora veamos el problema 6. Ya a ver esta, ¿cómo les va? Un par de minutos, a ver, rapidito nomás. Ya una pregunta de, como para que se ejerciten al toque. A ver, dice, el 50% de A es igual al 30% de B. El 50% de A es igual al 30% de B. Pregunta, ¿qué tanto por ciento de 5A más 7B es A más B? A ver, un par de minutos, chicos, al toque, eso, al toque. De Britney, me parece. Ah, no, ese es del ejercicio anterior, ¿no? Ya, vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, ¿cómo se hace este ejercicio? Mire, aquí, este es más sencillo que los anteriores, sino que quizá por ahí pareciera difícil, ¿no? Miren, aquí dice que esas dos expresiones van a ser iguales, esto con esto. Entonces igualamos un ratito, bueno, el 50% de A es lo mismo, ¿ya? El 50% de A dice, igual al 30% de B. ¿Ya está? Entonces, tanto por ciento en un tanto por ciento y lo divido ambos entre 10, me va a quedar 5A igual a 3B. Entonces, de aquí A entre B se podría dividir, si quieres, y aquí me quedaría 3 entre 5. Entonces, esta relación, ustedes saben que cuando me queda una relación así, la A es como si valiera un 3K, por ejemplo, ¿no? Y la B es como si valiera un 5K, ¿sí? Entonces, tanto A y B, ya sé cuánto vale. A valdría 3 y B 5. Bueno, entonces reemplazo. Dice, ¿qué tanto por ciento de 5A más 7B? La palabra de se antepone
¿ya? Esa palabra de se antepone, es decir, se pone antes del total. O sea que me está diciendo que el total es 5A más 7B. Por eso dice, ¿qué tanto por ciento del total, o sea, de, es? Cuando dice es A más B, esto se refiere que es una parte. Esto es una parte. Entonces, para que se entienda mejor, el 5A más 7B, ¿cuánto sería? Como A vale 3K, entonces 5 veces A más 7 veces B es como si fuera 50. Entonces es como decirte, ¿qué tanto por ciento de 50 es A más B? Pero A más B es 8K. Entonces quiere decir que el 50K es como si fuera tu 100% y ahora 8K, ¿qué tanto por ciento es? Es lo que te está diciendo. Bien, ya sabemos que en esta regla, o en esta, sí, pues, ¿no? Una regla de 3 proporcional, cuando es directa, se multiplica 100 aspa, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir directa? Que directa quiere decir que, por ejemplo, si esto disminuye, esto también va a disminuir, ¿no? Entonces, el hecho de que ambos disminuyan, ya son directas. O si ambas aumentan, son directas. Bien, resolvamos entonces. ¿Cuánto valdría X? Pues X sería igual a 8K por 100, o sea, 800. Ya no le pongo K, porque igual se van a cancelar, te habrás dado cuenta. Y divido entre 50. Ya pues, ¿cuánto es 800% entre 50%? 50 no, ¿cómo? 8%, no, 5, claro, 50 nada más, disculpen, no 50%, ¿no? No es 50%, ahora sí. 8 por 100, 8 por 100% es 800% y el 50 pasaría a dividir. ¿Ya cuánto sale eso? ¿Cuánto es eso? Y eso vendría a ser igual a ¿cuánto? 80 entre 5, 16, pues sí o no. Y esa sería la respuesta. ¿Ve? Ya está. ¿Ok? Por eso Britney entiendo que dijo 16. Pues no, Britney. Muy bien. Entiendo que por eso dijo Britney 16. Seguimos. Ahora tenemos chance para uno más. Dice 7. Si Juan gastara el 30% del dinero que tiene, si Juan gastara el 30% del dinero que tiene y ganase el 28% de lo que le quedaría, ya entonces a ver, si Juan gastara el 30% del dinero que tiene y ganar el 28% de lo que le queda, entonces perdería, dice, 156. ¿Cuánto tiene Juan? Uy, al toque, a ver, fija, otra fija, la 7. A ver, un par de minutos. Sale 1500, profesor. Ah, muy bien. ¿Quién dijo? No, la verdad, ¿quién me respondió? Yo leo, Hola, profesor. Leo. Ya, Leo me dice que sale 1500. No, todavía no sé. Y si supiera, no les voy a decir para que los demás hagan un ratito. A ver, par de minutos. Al toque, al toque. Leo ya tiene una respuesta, 1500. A ver qué opinan los demás. Para que el tiempo no nos gane, a ver, resolvamos el 7. Dice, si Juan gastara el 30% del dinero que tiene. Bueno, yo no sé cuánto de dinero tiene Juan. Vamos a suponer que Juan, la cantidad de dinero que tiene, que sea, digamos, X soles. Bueno, entonces dice, gastara el 30% del dinero que tiene. Bueno, entonces, ¿cuánto le va a quedar? Bueno, si Juan gasta el 30%, le quedará el 70%, ¿sí? Pero dice, ahora va a ganar. ¿Y cuánto va a ganar? Dice,
y ganase el 28% de lo que le queda, el 28% de lo que le queda, o sea, de 70% de X, pues porque eso es lo que le queda, o sea, gana 28% de 70% de X, eso es lo que gana. Muy bien, ¿qué va a pasar entonces? Hay que averiguar primero cuánto es esta cantidad, 28% del 70% de X. Bien, sabemos que 28% lo puedo transformar sobre 28 entre 100 multiplicado por 70% de X, ¿no? Bueno, esa cantidad no va a ser exacta, será 28 por 7 entre 10. Y 28 por 7, si lo divido luego eso entre 10, va a ser igual a 19,6. O sea, quiere decir que gana 19,6X. Eso es lo que va a ganar. Entonces dice, si le queda 70% y ganase el 28% de lo que le queda, perdería. Miren, o sea, si yo junto, y es cierto, ¿no? Si yo junto esto con esto, ¿cuánto hacemos? Si junto 19,6 más 70% de X, juntando, no llego al 100%. No llego al 100%. Sería 89,6 de X. Pero recuerda cuánto tenía ojo, aquí me faltaba poner el tanto por ciento. Aquí me faltó ponerle el tanto por ciento. Y ahora sí. Entonces sería 19,6% de X más 70% de X. Y eso es 89,6% de X. Entonces eso es lo que tendría. Pero esa suma no alcanza el 100%. O sea, no alcanza el total que tenía. ¿Cuánto le está faltando para que llegue al 100% entonces? Porque antes tenía X soles. Pero no te olvides que X soles es equivalente a 100% de X. Entonces, antes tenía 100% de X, ahora tiene 89% de X. ¿Qué está pasando? Pues está perdiendo, ¿no? Así que para saber cuánto tendría que restar. Si restamos 100 menos 89,6, pues sale justamente el valor de 10,4, ¿sí o no? Entonces ese 10,4 es lo que está perdiendo. 10,4% de X es lo que pierde. Y acá la pregunta, o mejor dicho, dice de lo que quedaría, perdería 156. Así que este número es igual a 156, porque eso es lo que perdería. Bien, ahora es cuestión de resolver, ¿no? X será igual a 156 por 100, porque ya sabemos que esto de acá se puede convertir como 100 en el denominador. Así que 156 dividido entre 10,4, ¿no? Cuestión de dividir. Ya. ¿Cuánto vendrá a ser entonces 15.600 entre 10,4? Y eso es igual a 1.500. La respuesta entonces en ese ejercicio es 1.500. Listo, jóvenes. Entonces sí, su compañero Leo tenía razón, ¿no? La respuesta es 1.500. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vemos el jueves. Allá voy a hablar sobre descuentos y aumentos sucesivos y seguiremos resolviendo los ejercicios que falten. ¿Ya? El jueves ya les comparto entonces este material. Cuídense mucho, chicos. Profesor, buenas tardes. Disculpe, profesor. Dime, Leo, ¿qué pasó? En el ejercicio, ¿usted podría resolver un favor, profesor? ¿El de hoy día Sí, sí. o el de la semana pasada? No, de hoy día, de hoy día.
A ver, te doy un alcance, porque ya nos ha ganado el tiempo. Y si no te sale, pues ya lo vemos la siguiente clase con calma. ¿Qué dices? Con calma. El 11 me dices, ¿no? Sí, profesor, el 11. A ver, dice, un boxeador decide retirarse cuando tenga un 80% de triunfos en su carrera. Si ha boxeado 60 veces obteniendo 42 triunfos, ¿cuál es el mínimo número de peleas adicionales necesarias que el boxeador se puede retirar? Ya, dice que el boxeador se va a retirar cuando tenga un 80% de triunfos. Y ahora ha boxeado ya 60 veces, pero solo ha obtenido 42 triunfos. Entonces, si ha peleado 60 veces, tú le tienes que aumentar una cantidad. Entonces ya no sería 60, sería 60 más X. Pero ese X que tú le aumentes puede ser la cantidad de triunfos. O sea, mejor dicho, todas esas X o esa cantidad de X que le aumentes puede ser puro triunfos. Entonces, si tú le aumentas a 60X, sería 60 más X, pero eso a la vez le debes de agregar a 42. Entonces, de 60 más X, 42 más X sería la cantidad de triunfos, asumiendo que esa X que le aumentan son puro triunfos. Muy bien, entonces dice el 80% de triunfos en su carrera. Entonces, si 60 más X es el 100%, el 42 más X tendría que ser el 80% para que pueda retirarse. No sé si me dejé entender. Leo, ¿me entiendes? Sí, sí, profesor. Y ya. Y si no, lo vemos igual con calma en la siguiente clase. Muy bien, gracias. Cuídense mucho, chicos. Profesor, Dime, Geraldine. profesor, Hola, buenas dime. tardes. Una pregunta. De la semana uno de los ejercicios que no hemos resuelto, ¿va a subir al Ah, las solucionario claves, ¿no? o las claves? Ajá. Ya, les comparto por el aula virtual. He compartido el material y les mando por el Sí, aula virtual en la profesor, semana gracias. 1 va a estar. ¿Está bien? En un Gracias, material profesor. aparte les envío, ¿ya? Ya, Geraldine, chévere, gracias por recordarme. Ya, chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo. Chau, chau. A ustedes, cuídense mucho. Chau, chau.